Operaciones aritméticas en Excel. Bueno, hemos explicado ya el fundamento de una función. Dijimos que en la ficha fórmulas nos encontramos con todas las funciones posibles que tiene Excel en la actualidad. Pero también explicamos de que cuando ingreso una función dentro de una celda, debo aplicar un símbolo. En este caso puede ser un símbolo igual o un símbolo más. Ok, continuando con el concepto de funciones, también tengo mi barra de fórmulas, que es la que usted está visualizando actualmente y donde el cursor está parpadeando esperando información. Cuando yo actúo sobre allí es exactamente lo mismo que estar dentro de una celda. Ambas ingreso de información o de función es exactamente lo mismo. Podría ingresar allí una función o, en este caso, el símbolo que yo me adecue mejor para una función. Bien. Ok, entonces, en este caso nos toca hablar también de operadores. En este caso, operadores matemáticos o aritméticos. Los que generalmente utilizamos son la suma, la resta, multiplicación y la división, expresados en estos símbolos que están aquí, en estos símbolos. ¿Ok? Esto quiere decir que Excel reconoce estos símbolos para cada uno de estos operadores. Para cada uno de estos operadores. Bien, entonces, por otro lado, usted debería en su planilla, en la planilla de Excel que usted está interactuando en este minuto con nosotros, este presupuesto, bien, simplemente es un ejercicio para entender un operador aritmético básico dentro de Excel y entender la diferencia entre uno y otro. Por un lado tenemos un presupuesto, gastos y el enfoque del gasto asociado a la casa, por ejemplo, o al negocio. Y finalmente una columna de total, tanto de forma horizontal o de forma vertical. Vamos a ingresar algunos costos con relación a esto. Recuerde que cuando yo ingreso un dato, por ejemplo, en la ficha de inicio, debería asignarle un valor de moneda, español Chile, y dejar X decimales. Supongamos que el arriendo de casa sale 300.000 pesos. Automáticamente se activa. El arriendo del negocio que administramos, 500.000. La luz, aproximadamente 15.000 en casa. Y en nuestro negocio, alrededor de 50.000. En agua, 10.000 en casa. Y en nuestro negocio, alrededor de 20.000. En compras del mes, aproximadamente en casa, 100.000. Y nuestro negocio, alrededor de 300.000. Ok, hemos hecho una pequeña lista de presupuestaria de nuestra casa y nuestro negocio. Y queremos calcular el total de esta forma, saber el total en arriendo que necesitamos declarar como presupuesto mensual de luz, agua y compras. ¿Cómo debería ingresar esta función? Voy a colocarme en la columna total, en la celda D3, recuerden nuestro visualizador de Excel, y voy a ingresar el símbolo igual y decir que la celda B3 más la celda C3 es el total de arriendo que yo necesito presupuestar. Aprieto Enter y automáticamente realizo nuestro cálculo. ¿Ok? Se da cuenta que cuando yo utilizo el operador más después del signo igual, este no entra en conflicto. Usted no debe ingresar dos signos igual a no ser que lo necesite dentro de una función. Por ejemplo, si yo necesite comparar este valor con otro valor,
decirle que este valor es igual a algo, el operador igual no entra en conflicto. Pero si yo quisiese, por ejemplo, por confusión, agregar otra función aquí y decirle este valor más este valor, el sistema lo que está haciendo, dice, si esto que está acá es igual a esto, me dice el sistema que es verdadero. O sea, cuando yo utilizo un símbolo igual después de aperturar la función, hace un proceso de comparación. Bien, retrocedemos al principio. 800.000 el este. Ahora, para no volver a hacer la operación matemática, yo tengo opciones que nosotros hemos visto ya en contenidos anteriores. Por ejemplo, cuando pincho la celda y me voy al borde, me encuentro un cuadrado de color verde. Cuando me posiciono allí, tengo un cursor nuevo, que es el cursor para poder estirar esta celda hacia abajo y generar un cálculo de forma automática. Voy a hacerle clic, lo pincho, el botón izquierdo del mouse, arrastro la función y suelto la función. Y automáticamente el sistema me ha calculado todos los montos asociados a luz, agua y compras. ¿Cómo puedo abrir una función y ver? Puedo posicionarme allí e ir a la barra de fórmulas. Y ahí voy a activar nuevamente los campos para poder ser modificados. También lo puedo hacer con la tecla F2. F2 puedo también aperturar una celda y verificar que esté el cálculo o los datos correspondientes a mi cálculo. Ok, cuando veo esto me doy cuenta que está en un valor correcto. Hemos utilizado un cálculo aritmético. Bien, sencillo. Solamente una operación de suma para este caso. Ok, ¿qué pasa ahora si yo quiero realizar una sumatoria de todos los gastos de casa y de todos los gastos del negocio? Voy a ir acá a esta celda B7 y voy a decir, por ejemplo, quiero realizar esta suma más este valor más este valor más este. Automáticamente cuando doy enter, el sistema me dice que el gasto de casa es 425. Pero tuve que seleccionar todos los datos para poder llegar a ese valor. ¿Qué pasaría si tuviera un presupuesto de, no sé, 300 datos? Tendría que hacerlos uno a uno. Y eso nos haría el proceso bastante más complejo que realizando una función. Si yo estiro este cálculo hacia el lado, aprieto F2, toma cada uno de los datos y con ello me hace un cálculo aritmético, simplemente una suma. Bien, ok, pero ¿qué pasa si yo ahora quisiese el promedio de los valores que yo utilizo o presupuesto dentro de un mes? ¿Cómo logro obtener un promedio? Bueno, dice que la razón aritmética debería ser que este valor más este valor más este valor más ese valor dividido en la misma cantidad de esos valores, o sea, dividido en 4, debe darme el promedio que yo debería tener para poder tener un presupuesto mensual. Si te das cuenta, es una función un poco extensa. Imagínate tuviéramos 50, 500, 1000 datos para sacar un promedio o sumar un dato. Sería una tarea muy compleja de poder realizar. Si yo doy enter, el sistema me dice que necesito un promedio o un valor, una sumatoria promedio de 323 para poder lograr cubrir este presupuesto mensual de todos estos gastos de la casa y el negocio. Bueno, nuestros operadores podemos aplicarlo de forma directa. Yo podría realizar tal cual una división, una multiplicación. Por ejemplo, si yo quisiese calcular esto sobre un factor, decirle allí
que me aumente este presupuesto un 10% o me aumente el 10% ahí, ok, doy enter y me dice que en este caso es 32.375. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que yo debería hacer acá? Debería tomar este valor, ¿no es cierto? Copiarlo, sumar este valor, pegar ese valor y ahí, en esa instancia, aumentar el porcentaje del 10%. O sea, mi presupuesto lo voy a aumentar un 10% y por ende saqué el 10% y después sumé el valor que está en este caso. Bien, operadores aritméticos dentro de Excel es un concepto matemático. Debemos respetar nuestros paréntesis, ¿no es cierto? Nuestra operación matemática, y es como si estuviéramos trabajando con una calculadora, pero dentro de Excel, ¿ok? Para esta explicación es importante porque un cálculo aritmético no es lo que buscamos realizar en Excel. Lo que necesitamos es funciones para tener una optimización de los cálculos y así mejorar nuestro proceso o gestión diaria. Operaciones aritméticas en Excel.